El tema de hoy se llama más vale prevenir que qué. Si nos la sabemos, ¿verdad? La palabra nos da enseñanzas, nos habla de precauciones, definitivamente. Y cuando nosotros recibimos la palabra, ¿ya la tienes, hijo? ¿Todavía no? En el libro de Daniel, está despacito de Ezequiel, por si usted quiere anotar y ver en su Biblia. Aunque bueno, gracias a Dios últimamente tenemos esta bendición del proyector que nos permite pues leer rápidamente. Y ahí, bueno, en todo está en el disco todos los versículos. Así es de que nos vamos a ir solamente directo. Entonces el tema del día de hoy: más vale prevenir que lamentar. Dígale a su hermano que está a su lado: es bueno prevenir, es bueno prevenir. Dios nos avisa. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, en el verso 20, dice la palabra: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aquí está el profeta Daniel y está declarando que él estaba orando, hablando y orando con Dios. Lo primero, reconociendo sus pecados, confesando mi pecado personal y el pecado del pueblo. A veces hay personas a nuestro alrededor que están cometiendo pecado. Nosotros debemos de pedir perdón por nosotros mismos si estamos juzgando o viendo el pecado de otros, pero también pedirle al Señor que nos ayude y que ayude a ser limpiados del pecado. Y entonces aquí Daniel está diciendo: estaba yo pidiendo, orando por el pecado tanto mío como del pueblo, derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y habla entonces de que él estaba con un corazón contrito, le estaba doliendo el pecado del pueblo, estaba viendo la situación. Hermanos, nosotros vemos a Acapulco en una situación de verdad triste, difícil, equivocada. Entonces nosotros tenemos que interceder por nosotros, por nuestras debilidades y deficiencias, pero también pedirle al Señor por nuestro pueblo, por Acapulco, que está lleno de muchas maldades, de muchas influencias satánicas, y que la esperanza para este pueblo se llama Jesucristo. ¿Está usted de acuerdo? Diga amén. Se llama Jesucristo, la esperanza de restauración, de sanidad, de que las cosas mejoren en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país. Dependen de que la gente conozca de Cristo Jesús. Y para prueba de ello, aquí veo muchos botones, ¿verdad? Dicen, para prueba un botón. Aquí ya vemos muchos que somos testimonio de que fuimos restaurados por el poder de Jesucristo. Dele un aplauso al Señor, porque usted y yo hemos sido restaurados. Entonces esto habla de que le hemos creído al Señor, hemos caminado y Dios nos ha rescatado de vidas realmente desastrosas. Dice: y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Estaba yo todavía en oración y un ángel de Dios fue enviado hacia él. ¿Qué más? Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, muy importante, el ángel del Señor viene y le da entendimiento. Cuando nosotros estamos orando y pidiéndole a Dios ayuda, Dios va a mandar a un ángel. Puede ser un ángel que espiritualmente nos dé una palabra, nos envíe un mensaje de parte de Dios, o puede ser un ángel, un enviado. Ángel quiere decir enviado, un pastor, un maestro. Y entonces aquí dice que el ángel le hizo entender y le dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Los enviados de Dios nos van a abrir el entendimiento y nos van a dar sabiduría para descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Y esto es algo que en el paso de fe que damos en la oración, al hablar con Dios, debemos de estar expectantes que Dios nos va a dar respuestas, nos va a dar sabiduría, nos va a dar inteligencia. Si por ejemplo estamos padeciendo con un problema del trabajo y entonces empezamos a orar y nosotros decimos: Señor, que este jefe ya se muera. Y el Señor, entonces viene el Espíritu del Señor, el ángel del Señor, y me dice: no,
Lo que pasa es que tú necesitas tener un corazón sano y amarlo y bendecirlo y trabajar mejor para él. Entonces viene la sabiduría de Dios y me enseña la estrategia de Dios, y viene el cambio por el Espíritu de Dios en mi vida. Entonces empiezo a ser mejor trabajador y veo que mi jefe cambia. ¿Y por qué cambió él? Porque cambié yo, porque el entendimiento de Dios me hizo comprender la estrategia divina. Entonces aquí Dios dice que le dio sabiduría y le dio entendimiento, y le dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Mira, Daniel, desde el mismo momento en que empezaste a orar, dice al principio. Hemos estado en estos tiempos insistiendo sobre el proyecto de orar, ¿verdad, Anita? En eso estuvimos hablando en la mañana, y en la tarde será algo más o menos por ahí. Es importante que nosotros demos el paso de orar. Hable con Dios, mi hermano. Dígale a su hermano que está a su lado: necesitas hablar con Dios. Dígaselo. Pero más, pero mucho más, dígaselo, pero mucho más. Mire, a Dios no le molesta. Él no está ocupado, Él no tenemos que hacer antesala. Ahí, como verdad, a veces vamos a ver a algún político, a algún doctor, o a un pastor, y tenemos que hacer antesala. Pero con Dios no hay que hacer antesala. Él está listo, y Él, si nos está diciendo orad sin cesar, quiere decir que su oficina del Señor, su lugar, Él está siempre disponible para escucharnos. Y dice que desde que empezaste a orar, Daniel, desde que empezaste a orar, hermano, hermana, tus ruegos, dice ahí, tus ruegos, fue dada la orden. Desde el principio de tus oraciones fue dada la orden, y yo he venido para enseñar. Se dio la orden del cielo: ve, atiende a mi hijo, atiende a mi hija, llévale la respuesta. Pero si no empezamos a orar, pues entonces los ángeles no serán enviados. Denle un aplauso al Señor. Los ángeles son enviados desde que empezamos a orar. Yo he venido para enseñarte la orden, dice, porque tú eres, ¿qué dice ahí? Muy amado. Dígale a su hermano o hermana que está a su lado: tú eres muy amado, tú eres muy amada. Eso es bien importante, saber que somos amados de Dios. Mire, dice la palabra de Dios: el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Mi hermano, no debemos temer, debemos de confiar y creerle a Dios que Él nos ha amado y nos ama apasionadamente. Entonces el amor de Dios nos da seguridad, porque Él nos ha llamado sus amados. ¿Se acuerdan de aquel versículo que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas? ¿Qué más? Que tengas salud, así como prospera tu alma. Y dice amado, ¿verdad? En la tercera carta de Juan, en el verso 2. Ese es el plan de Dios: amarnos y demostrarnos, y nos dice lo que Él quiere para nosotros. Porque eres muy amado, entiende. O sea, si el ángel de Dios nos empieza a hablar, el entendimiento se empieza a abrir y nos dice: entiende pues la orden y entiende la visión. Dígale a su hermano que está a su lado: Dios tiene una visión, un proyecto para ti. Dígale: tienes un proyecto padrísimo, pero tienes que entender la visión, la orden de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos el proyecto de Dios y la visión, este tiempo se ha hablado mucho de la visión de comunidad cristiana. Por eso la escuela de ministerio, por eso las células de alcance, por eso los proyectos de los encuentros, porque Dios nos ha dado una visión, una estrategia para ser bendecidos primero nosotros como iglesia, y una vez que somos muy bendecidos, entonces se está uno desbordando, y lo que tiene que hacer es bendecir a los que nos rodeen. Denle un aplauso al Señor. Dios nos quiere bendecir para bendecir a muchos. Daniel capítulo 10, verso 11 y 12, el que sigue. Dice: y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces aquí, cuando viene la voz del Señor, efectivamente la voz del Señor a veces nos hace temblar. Esta mañana estábamos orando en casa y no sé cuántos sintieron el temblor.
¿Sí lo sintieron? Ay, dije, Señor, qué bueno que me estás hablando, nada más no le subas mucho el volumen, le dije. Así, tranquilito. Y dice, y me puse en pie temblando, nos pusimos delante del Señor. Y por eso cuando oramos, cuando ministramos, viene un momento así de que el Señor nos mueve, nos toca y podemos caer, ¿verdad? Es la misma presencia del Señor que nos está tocando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Muy importante, cuando nos disponemos a buscar de Dios, debe de ser con un corazón honesto, sincero, disponernos sinceramente para buscar a Dios y recibir de parte de Dios. Y le dice, desde que tuviste ese corazón dispuesto a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A causa de lo que tú estás pidiendo, el ángel es enviado. Pero si no pedimos, no recibimos. Si no buscamos, no hallamos. Si no llamamos, no se abre la puerta. Jesús dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Entonces son pasos de fe que damos, obviamente hablando con Dios, poniéndonos en comunión con el Señor. Entonces fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras el ángel del Señor, los ángeles del Señor son espíritus ministradores, dice la palabra, enviados al servicio de los que hemos alcanzado salvación. Tenemos ángeles listos para atendernos y servirnos. Denle un aplauso a Jesucristo. Pero que no se duerman nuestros ángeles. Nuestros ángeles van a estar inactivos si no oramos. Dile a tu hermano que está a tu lado, que no se duerman tus ángeles. Dígale, que no se duerman. Ponte a orar, habla con Dios. Dios te escucha y te entiende. Hace unos días estaba yo ministrando a un joven y le decía yo, mira, te voy a hablar en tu idioma. Y le dije, tú vas a conocer a Cristo y vas a descubrir a Cristo y a entender a Cristo, que es la neta, compadre. Y hablándole así en ese idioma, en esa la neta, el chavo entendió y entendió que necesita acercarse al Señor. Dele un aplauso a Cristo. A causa de tus palabras, de tu corazón humilde, yo he venido. Tenemos que orar, tenemos que preguntarle al Señor. Y Dios nos ha estado hablando acerca de proyectos muy especiales para nuestras vidas. Ahora, es importante entender que estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos que proféticamente el Señor Jesucristo en el libro de Mateo 24 dijo que acontecerían, que habría guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. En muchos lugares dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Estamos viviendo en tiempos proféticos. Dice, la ciencia aumentará, y también dice, el mal se multiplicará, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Habla de tiempos proféticos. Vemos con tristeza a personas que han empezado en el camino de Dios, y por la maldad como se ha multiplicado, se van enfriando. Y luego se van justificando por X o Z razones y se salen del camino. Estamos en tiempos peligrosos. Entonces tenemos que entender que necesitamos estar preparados para lo que Dios quiere para nosotros. En el libro de Joel, en el capítulo 1, Brenda, en el verso 3, dice, de esto contaréis a vuestros hijos. Ahí en el libro de Joel es un libro profético muy, muy hermoso. Realmente se los recomiendo que lo lean en casa, todo con detenimiento. Y aquí vamos a ver algo bastante de este libro en este día. Dice, de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Está hablando, ustedes han tenido experiencias y situaciones que les van a transmitir a sus hijos. Y luego les dice que les van a transmitir. Y les van a decir, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado.
Entonces aquí estamos hablando de una carambola o de una serie de acciones que fueron lastimando al pueblo de Dios, que había una especie de juicio que vino sobre el pueblo de Dios y que efectivamente fueron muy destruidos o muy lastimados. Y aquí pone el ejemplo de la oruga, del saltón, del revoltón y la langosta, que fueron arrasando como plagas, destruyendo todo lo que tenía el pueblo de Dios. Siguiente. La oruga, dice el email, el correo, ¿o qué dice? El internet. Es bien fácil ahora encontrar cualquier cosa en el internet. Y bueno, gracias Brenda por ayudarme. Las orugas son típicamente blandas y cilíndricas y a menudo, voy a pedir que alguien me lea estas traducciones, por favor. Cristi, por favor. Las orugas son típicamente blandas y cilíndricas y a menudo poseen vistosos colores que usualmente advierten de su toxicidad o desagradable sabor. Utilizan sus antenas para descubrir dónde hay comida. Las orugas, como todos los insectos, no respiran a través de la boca. El aire entra a sus cuerpos a través de series de pequeños orificios tegumentarios presentes a lo largo del tórax y el abdomen, que se denominan espiráculos. Las orugas no tienen buena vista y tampoco son muy eficaces sus otros sentidos. Hábitos. El insecto inverna en una masa de huevos pegada a ramitas del tamaño de un lápiz. Mientras nacen nuevas hojas en primavera, los huevos revientan y las larvas construyen nidos en las uniones de ramas. En días soleados, las larvas abandonan su nido para alimentarse del follaje y regresan al nido en la noche. Generalmente durante tiempo lluvioso o en días nublados oscuros, la larva permanece en su nido. Daños que causa. Las larvas se alimentan del follaje en primavera. Si las poblaciones son altas, pueden deshojar un árbol. Los árboles deshojados pueden sufrir estrés, permitiendo problemas secundarios. Los árboles recién plantados pueden sufrir estrés fácilmente. Entonces aquí vemos que esta pequeña plaga, o sea, la oruga es muy pequeñita, pero si se multiplica y crece, puede terminar con árboles. Esto sería, dice que el tamaño es del tamaño como de la punta de un lápiz, también llega a ser tan pequeñita como esa. Eso es la larva, una plaga muy pequeña. La siguiente, se habla de el saltón. ¿Qué dice, hija? El saltón es un insecto de aproximadamente 3,16 pulgadas, o sea 5 milímetros de largo. Es de color blanco a púrpura. Es muy parecido a una mariposa, con las alas plegadas al cuerpo. Salta de 12 a 18 pulgadas cuando se siente amenazado. El saltón chupa la savia de las hojas y los tallos jóvenes. Cuando ocurren infestaciones altas, podría causar amarillez y reducción en el crecimiento. También la alimentación y deposición de huevos debajo de la corteza de las ramas puede causar la caída de las hojas y la muerte de los renuevos. El mayor daño de este insecto es la reducción de la lucidez de las plantas, los árboles y los arbustos, a causa de la sustancia harinosa en las ramas y las hojas. Daños que causa. El excremento de estos insectos es una sustancia azucarada que promueve el crecimiento de un hongo negro conocido como Fumagina o moho de hollín. Este hongo no parasita las plantas, los árboles ni los arbustos, pero les reduce su apariencia y disminuye la fotosíntesis. Esta entonces tiene un tamaño como de 5 milímetros, entonces vamos viendo que es una plaga que es mayor, lo que fue el saltón. Ahora el siguiente. Pulgón o revoltón. Son pequeños insectos, no más de pocos milímetros, de colores variados, sobre todo verdes, amarillos o negros, a veces con manchas o motas, más a menudo lisos. El daño producido por los pulgones no solo se produce porque estos chupan la savia de las plantas, sino que además producen un líquido azucarado que tapona los estomas de las plantas, favoreciendo el crecimiento de ciertos hongos. Los pulgones transmiten diversas enfermedades producidas por virus.
El pulgón muerto se vuelve de color pálido y cuando la temperatura y la humedad son adecuadas, el pulgón explota, enviando al aire numerosas esporas grises. Los pulgones son atacados por una gran cantidad de enemigos naturales. Sobreviven gracias a su elevado número y a que se reproducen en forma prolífica. Entonces ahí vemos otro nivel de plaga. Ese fue el tercero. Vemos ahora la langosta. Langosta o saltamontes, insecto caracterizado por su gran facilidad para migrar de un sitio a otro y, en determinadas circunstancias, reproducirse muy rápidamente, llegando a formar devastadoras plagas, capaces de acabar con la vegetación de grandes extensiones de terreno. La langosta migratoria y la desértica han provocado hambrunas devastadoras en algunas partes de África y en el Medio Oriente, al destruir amplias áreas cerealeras y otros cultivos. Cuando estos insectos se masifican, su número puede ascender a más de 10 billones. El camino que recorren depende en gran medida de la dirección de los vientos. Si estos soplaran hacia el mar, la masa íntegra de insectos podría ahogarse. Gracias. Entonces aquí vemos que se reproduce por billones y entonces eso sí, ya es la que arrasa con plantíos y sembradíos muy, muy grandes. Entonces aquí y en algunas gráficas, estudios que vimos, dice que habla de que la oruga se transforma en saltón, el saltón se transforma en revoltón, que es el pulgón, y el pulgón se transforma en langosta. Dice que la oruga son cortantes, el pulgón, el revoltón se produce en enjambres, se convierte en enjambres. El saltón son saltonas que van terminando con las hojas y la plaga devastadora, la oruga, se reconoce también como despojonas. Esto entonces habla, y Dios les está diciendo al pueblo que debían recordar cómo su situación sin la protección y sin la bendición de Dios venía en deterioro. Cada vez estaban más y más alejados. Entonces venían persecuciones, venían ejércitos, venían juicios, venían enfermedades y ellos quedaban muy lastimados. Fíjense ahí adelante en Joel capítulo 1 verso 7 en adelante dice: asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Habla de que el árbol empezó a quedar sin verdor. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo. Está hablando de la tristeza y la desolación en el pueblo de Dios. Verso 10 dice: el campo está desolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. El mosto es la alegría de Dios, el mosto es el Espíritu Santo y el aceite es la unción de Dios, el apoyo y el poder de Dios. Se perdió sobre el pueblo de Israel. Y luego dice: confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, y el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y aquí entonces estamos viendo, ¿qué sigue? Una serie de juicios que termina con esta parte. Dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción el Todopoderoso. Entonces aquí está hablando de lo que pasa al no tomar en cuenta a Dios, al vivir sin la protección y sin la bendición de Dios. Está hablando de juicios. Dios es grande en misericordia y es lento para la ira. Pero si nosotros observamos en estos tiempos, que son, como les decía, tiempos proféticos en que se están cumpliendo cosas que Jesucristo dijo acerca de estos tiempos peligrosos, se están cumpliendo. Y entonces estamos viendo plagas, estamos viendo terremotos, estamos viendo inundaciones, situaciones que están lastimando
lastimando a todo el mundo en diferentes partes y en diferentes momentos. Ya en Acapulco nos pasó un Paulina, una experiencia muy difícil y que bueno, gracias a Dios la logramos brincar, pero no la pasamos limpios. Hubo varios muertos y una situación de depredación sobre nuestra ciudad. Ahí es donde vemos los juicios. Llega el momento en que Dios ya no soporta más el pecado y tiene que enviar algún juicio. Es lento para la ira. Llega un momento en que tiene que aplicar la ley para que el pueblo y la gente reaccione. Y fíjense en otro versículo más que dice, en Joel 2:3, dice: delante de él consumirá el fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Estamos viendo, por ejemplo, muchos lugares que sufren incendios, y aquí está hablando de eso. Dice: delante de él es como un vergel, como un huerto del Edén, pero cuando pasa el incendio, detrás queda un desierto asolado y que no hay quien escape. Eso entonces nos habla de juicios. Como iglesia, nosotros tenemos que estar bien listos y entendidos de los tiempos en que vivimos. Vivimos en tiempos peligrosos, pero también en tiempos de mucha oportunidad de servir al Señor, de conocer del Señor y ayudar a mucha gente que no conoce de Cristo. Estamos viviendo en tiempos de juicio en diferentes puntos del mundo. Pero nosotros como iglesia tenemos que estar preparados, sabiendo que antes de Cristo nuestra vida fue en un deterioro completo, y que una vez que llega Cristo a nuestras vidas, Él empieza a restaurar, a sanar, a darnos entendimiento y bendiciones muy especiales. ¿Qué sigue diciendo ahora? En Joel 2:15 nos da las instrucciones para que prevengamos. Hoy la palabra se llama: más vale prevenir que lamentar. Dios está observando nuestra ciudad, está observando nuestras familias, está observando nuestras vidas en lo particular, y nosotros tenemos que ser un pueblo avisado, que a tiempo entiende lo que está pasando, y que antes de que sucedan los problemas, antes de que vengan los juicios, antes que venga un sacudimiento en nuestra sociedad, nosotros tenemos que ponernos en la brecha delante del Señor. Y por eso aquí Joel da la respuesta y dice: toquen la trompeta en el monte Sión, proclamen en ayuno y convoquen al pueblo. Esto es, llamen al pueblo para orar. Esta convocatoria que estamos haciendo y que se nos hace desde Saltillo es una convocatoria para hablar con Dios. Y estábamos diciendo hace rato, si no nos ponemos en la brecha para orar, ahí estaremos sin respuesta y sin prevención de lo que pudiera venir a nuestra sociedad. Dice: reúnan al pueblo, que se purifique la asamblea, reúnan a los ancianos, traigan a los niños, incluso a los bebés, que los recién casados suspendan su luna de miel. Habla entonces de dejar lo que estamos haciendo y entender que necesitamos reunirnos como pueblo, como familias, los niños, los ancianos, los jóvenes. Y aún dice, si alguien está en boda, suspéndala con tal de buscar de Dios. Qué bueno que ya se casaron algunos y ya la brincaron, ¿verdad? O siguen de luna de miel todavía. Dice que los sacerdotes, siervos del Señor, lloren entre el patio y el altar, diciendo: ten compasión de tu pueblo, Señor. Sacerdotes, el Señor nos ha llamado para ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces nosotros, por eso decía, podemos orar, hablar, para interceder y recibir de parte de Dios ayuda. Entonces, ¿qué está diciendo? Clama a Dios, habla a Dios. Dice: lloren los sacerdotes delante del Señor, y en el patio, entre el patio y el altar, en la presencia de Dios. Ten compasión de tu pueblo, Señor. No dejes que las naciones se burlen de lo que es tuyo. Que no digan los demás pueblos: ¿dónde está su Dios? O sea, en el clamor es decirle: Dios, manifiéstate. Dios, que no digan que tú no existes, que dónde está Dios, Señor. A tiempo, Señor, la sociedad necesita tu respuesta. ¿Qué más? Dice: pero el Señor se preocupó mucho por su tierra y salvó a su pueblo. Dios está preocupado, hermanos, para que nosotros como iglesia seamos bendecidos, pero está preocupado para que mucha gente que no le conoce también reciba la bendición del Señor. Respondió así el Señor a su pueblo y les dijo: les daré trigo, vino fresco y aceite de oliva hasta que queden satisfechos.
No dejaré que pasen vergüenza frente a naciones extranjeras. La palabra del Señor dice, por medio del apóstol Pablo, dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces el evangelio es eso. Estábamos en una situación de depredación y ahora estamos viendo que todas las cosas están siendo hechas nuevas, porque Dios nos está dando estas promesas de bendición y que no pasaremos vergüenza ante las naciones. Naciones viene de la palabra etnias. Etnia significa familias. Que nosotros como pueblo de Dios seamos un pueblo exaltado, honrado por Dios, visiblemente bendecidos ante las naciones o familias extranjeras o que no conocen del Señor. Dice: y alejaré de ustedes a los que vienen del norte, a los del norte los alejaré de ustedes, a ellos los echaré a una tierra seca y devastada. Hay profecías que del norte de Israel vendrían los invasores. Del norte de Palestina vendrían los invasores. Entonces aquí está diciendo al pueblo que las personas que los iban a invadir, Dios los iba a alejar. Dice, ¿dónde íbamos? En el 20, verso 20. Y ellos las echaré a una tierra seca y devastada. Expulsaré su vanguardia al mar muerto y su retaguardia al mar oriental. Su mal olor y pudrición serán muy fuertes, porque el Señor hará grandes cosas. Está diciendo: yo voy a defenderlos de sus enemigos. Ustedes, mi pueblo que están en mi presencia, yo me convertiré en su defensor. Esta es la promesa del Señor. ¿Qué más, siga? La tierra será renovada. Tierra, no tengas miedo. Iglesia, no tengas miedo. Alégrate y celebra, porque el Señor hará grandes cosas. Esto es, hay que creerlo, hermanos. Si estamos con situaciones pequeñas, ahí limitados, con miedo, tenemos que hacer a un lado esa forma de pensar y entender que Dios quiere hacer cosas grandes y extraordinarias a favor de nuestras vidas. Dice: animales salvajes, no tengan miedo, porque porque reverdecerán los pastos del desierto, el árbol dará su fruto, y la higuera y la viña darán su mejor cosecha. Y ustedes, iglesia, hijos de Sión, alégrense y hagan fiesta al Señor su Dios, porque como muestra su generosidad, Él les mandará a su tiempo tanto lluvias de otoño como las de primavera, así como lo hacía antes. Esto es, lluvia temprana, lluvia tardía. La lluvia temprana en lo que estamos sembrando hoy, en lo que estamos trabajando, lluvia que lo hacemos para Dios, y entonces cae la lluvia de parte de Dios y hay una bendición de una cosecha temprana. Pero seguimos sembrando, seguimos dedicándole nuestro trabajo, nuestro esfuerzo para Dios. Sube en incienso de olor grato para el Señor, y entonces viene la lluvia tardía. Cosechas abundantes, sobreabundantes. No nos la vamos a acabar. Dígale a su hermano: Dios te va a bendecir extraordinariamente. Dígaselo: Dios te va a bendecir extraordinariamente. Dios lo promete. Denle un aplauso al Señor. Claro que sí. Dice: alégrense, verso 23, y hagan fiesta al Señor. Qué bueno que hoy cantamos esa verdad de que Dios es Dios alegre, nuestro Dios. Hagan fiesta al Señor su Dios, porque como muestra de su generosidad, Él les mandará a su tiempo tanto lluvias de otoño como las de primavera, así como lo hacía antes. Los lugares donde se trilla el grano estarán repletos. Habrá tanto vino fresco y aceite de oliva que los barriles se desbordarán. Y aquí habla, hermanos, el granero, lugar donde ahorramos. Habrá suficientes ahorros, habrá disponibilidad para ayudar, para bendecir, para apoyar los proyectos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces decimos: ¿cómo le voy a dar al Señor si no tengo? Bueno, primero tenemos que tener para darle al Señor y entender de que lo que tenemos le damos. Aquel joven tenía 5 panes y 2 peces y se los dio todos al Señor. ¿Y qué pasó? A más de 4,000 personas dio de comer. Pero este joven tuvo que tener la fe de decirle al Señor Jesús: aquí está lo único que tengo. Y cuando el Señor en ese sentido prueba nuestra fe, no nos la vamos a acabar. Dios nos seguirá dando, nos seguirá bendiciendo, pero tenemos que ser un pueblo que entiende que todo lo hace para el Señor.
Dice entonces, los lugares donde se trilla, anterior, el grano estarán repletos, esto es ahorros, suficientes ahorros para que no estemos apretados con nuestras economías. Habrá tanto vino fresco, esto es la alegría del Espíritu Santo, un mover fresco de Dios en nuestras vidas, no una religión, no una tradición, no un ritualismo, sino el vino fresco del Espíritu Santo, como lo hemos estado disfrutando este día, ¿verdad, hermanos? Denle un aplauso a Jesucristo. Es el vino fresco de la presencia del Espíritu Santo. Y aceite de oliva, que los barriles se desbordarán, el aceite de la unción que cae sobre tu vida, sobre mi vida, para que la presencia del Espíritu Santo nos cubra y entonces predicamos, enseñamos, damos testimonio al mundo, porque el aceite de la unción es el poder de Dios sobre cada uno de nosotros en su iglesia. Y eso fue lo que dijo el Señor hoy en la profecía. Denle un aplauso al Señor. Dios nos va a ungir, nos va a cubrir con su gloria. Los barriles se desbordarán. Algunos barrilitos más grandes, otros menos, pero todos desbordados. Denle un aplauso al Señor. Amén. Que sigue. Yo, dice el Señor, los compensaré por los años de cosecha que se han comido las langostas, mi gran ejército enviado contra ustedes. Ustedes comerán hasta que queden satisfechos y alabarán el nombre del Señor su Dios, quien ha hecho maravillas por ustedes. Mi pueblo nunca más pasará vergüenzas. Qué interesante, porque aquí hay la otra versión en Joel. Quiero leerle en esta versión, porque aquí en Joel, en el capítulo 2, dice el verso 25: y os restituiré, ahí regresa el 25, ahí está, el 25, correcto. Dice: y les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Denle un aplauso al Señor. Nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Pero aquí algo interesante es que el tiempo que el diablo nos haya robado, dice Dios, no lo dice Benjamín, lo dice Dios, que Dios va a restituir por años lo que el diablo nos haya robado. Esto habla de una prosperidad por años. Que si el diablo te estuvo lastimando con tu hogar, con tu familia, con tus hijos, con tu economía, Dios, cuando vienes a Cristo y caminas en Cristo, de ahí para adelante la restitución va a ser por años. Dele un aplauso al Señor. Restituirán por años, y no pasará más el pueblo de Dios vergüenzas. En el versículo 28, después de lo que Dios está prometiendo, ¿cómo se recibe esto? ¿Cómo se recibe esta etapa de bendición, de prosperidad, donde el saltón, la langosta y el revoltón no me pueden tocar? ¿Cómo se va a dar que esta promesa de Dios se cumpla en mi vida, para esta vida de triunfo constante? Dice Joel 2:28: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dígale a su hermano que está a su lado: sobre toda carne. Y ahora hágase así, mira, dígale: esto es carne, esto es carne. Dice la promesa de Dios que sobre toda esta carne, eso es lo que Dios dice en la profecía. Como 800 años, ¿cuánto leíamos ayer? Como 800 años antes de que viniera Cristo se dio esta profecía. Esta profecía se estuvo esperando como 800 años. Viene esta profecía diciendo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos sonarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre mis siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Esto está hablando entonces del día del Pentecostés,
Cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto y sean bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos esperaron, y en el día del Pentecostés cayó el fuego de Dios, cayó la gloria, el peso de la gloria de Dios sobre ellos. Y esa profecía de Joel se cumplió, porque el Espíritu se derramó sobre ellos. Empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y empezaron a tener un poder sobrenatural. Pablo empezó a predicar, los enfermos empezaron a sanar, y el evangelio ha corrido durante 2000 años. El evangelio del reino es poder. Por eso no me avergüenzo del evangelio. Nosotros somos respuesta del poder de Dios. Dele un aplauso al Señor. Somos testimonio de que Cristo vive, que el Espíritu Santo está sobre nosotros. Esa promesa se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Hermano, hermana, si tú quieres que las bendiciones del Señor caigan fuertemente, que la oruga, el saltón y el revoltón no te toquen más, tienes que estar investido, capacitado por el peso de la gloria de Dios, siendo bautizado por el Espíritu Santo. Y esto es una promesa para ti el día de hoy. Si tú estás en una célula de alcance, en un grupo de estudio, ahí tus maestros, los pastores, estaremos orando para que recibas este poder que viene de lo alto y que es sobrenatural, y que hacen que toda aquella depredación se termine y que venga un tiempo de total prosperidad y bendición para tu vida. Y dice entonces que sobre todos los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Todos hemos sido llamados para ser siervos de Jesucristo. Dele un aplauso al Señor. Y esta promesa es para ti y es para mí. Y todo aquel, verso 32 dice, que invocare el nombre de Jehová será salvo. Fíjense qué interesante. Qué interesante. Aquí está diciendo que lo único que se necesita es orar, es hablar con Dios, es invocar a Jehová, a Dios, a papá Dios. Y el que lo invoque en el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, entonces vendría a salvación. Hemos estado en estos días atendiendo algunos funerales, pero el triunfo ha sido que las personas que han muerto recibieron a Cristo. Y aquí hay dos situaciones, una buena y una mala. Una buena es que recibieron a Cristo, ¡pum!, la brincaron y tienen vida eterna, porque confesaron a Jesús como su Salvador, invocaron a Dios y fueron salvos. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Llegó la salvación, esa es la buena noticia. La mala noticia es que algunos, pues prácticamente al final de su vida reciben a Cristo y llegan ante el Señor, a la presencia del Señor, con las manos vacías. Dígale a su hermano que está a su lado, Dios no quiere, dígale, Dios no quiere que llegues al cielo con las manos vacías. Por favor, dile, échale ganas. Échale ganas. Entonces, recibir a Cristo, recibimos la salvación, la vida eterna, pero eso no es todo. El recibir la salvación nos hace entrar por la puerta de Cristo, que Él es la puerta. Dice, el que por mí entrare saldrá y hallará pastos, alimento para su alma, una vida nueva llena de bendición, de sanidad, de respuestas de Dios extraordinarias. Entonces, recibir la salvación no es todo, es entrar apenas al proyecto divino, al proyecto del reino de Dios preparado para cada uno de nosotros. Adelante, hija. Entonces, ahorita entendemos que puede haber juicios en nuestra ciudad, puede haber juicios en nuestro pueblo, en nuestro lugar, pero nosotros, si somos avisados, empezamos a involucrarnos en los proyectos de Dios, empezamos a servir a Dios para no llegar con Dios con las manos vacías. Tenemos una historia en el libro de Jonás, donde a lo mejor muchos de ustedes la saben. Dios le dice que vaya a Nínive a predicar el mensaje de Dios, para que se arrepienta Nínive. Nínive estaba en el pecado, hagan de cuenta Acapulco, bien, ¿cómo se dice?, destrampado, en contra de Dios. Pero a Jonás Dios le dice, ve y predica a Nínive y diles que se arrepientan. Entonces Jonás primero se esconde, se va a un barco y no quería servir a Dios. ¿Y sabes qué, mi hermano?
no le vamos a ganar a Dios. Dígale a su hermano que está a tu lado, no le vas a ganar a Dios. Dios te va a usar. Dios te va a usar. No le hagas al Jonás. Porque Jonás se fue a esconder en un barco y de ese barco lo bajó y luego lo echó en un pez y de ese pez lo fue a vomitar y llegó a donde tenía que llegar. Que no tengas ese tipo de experiencias. Muchos han resistido al llamado y por lo tanto han tenido que entrar encerrados en una cárcel, en un gran pez y finalmente, vomitados para hacer la voluntad de Dios. Mejor que no nos pase eso, hermanos, mejor por la buena. Vámonos caminando por el camino que Dios nos marca, a servir al Señor. Entonces Jonás entiende la lección, se arrepiente y va a Nínive y empieza durante 40 días a predicar. Nínive será destruida en 40 días, Nínive será destruida. Y entonces todos en Acapulco empiezan a escuchar a un Jonás y dicen, no, que no sea destruida, Dios mío, perdóname. Y el rey, el gobernador, se entera de esto que está diciendo Jonás y también se arrepiente y ordena que todo el pueblo se vista de cilicio, que rasgue sus vestiduras, que se humille delante de Dios. ¿Y qué creen? Dios perdonó a Nínive. Dele un aplauso a Dios. Dios perdonó a Nínive. Hermano, hermana, Dios quiere perdonar a tus vecinos, a tus familiares, a las gentes que te hayan de alguna manera defraudado porque no tienen a Dios. Pero ¿qué hay que hacer? Esperar que la misericordia de Dios se extienda. Obedecer a Dios. Jonás obedece al Señor, predica y todo el país o toda la ciudad, ¿qué ciudad? De Nínive se arrepiente. Creen en Dios, reconocen a Dios como Señor y entonces dice aquí, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esto es el carácter de nuestro Dios. Si el pecado sigue avanzando en el mundo, van a venir juicios. El tsunami de aquella ciudad allá en Indonesia fue porque hubo un juicio. Después hubo informaciones y reportes de que ahí en ese lugar de Indonesia había un alto porcentaje de tratamiento o tratantes de niños, de infantes, que los prostituían y que los turistas de todo el mundo iban a ese lugar a prostituir niños. ¿Ustedes creen que Dios estaba contento con eso? Por supuesto, tuvo que venir un juicio. Cuando analizamos el terremoto de México, de la capital, obviamente también esa ciudad ha tenido muchos problemas y siguen muchos problemas. Y Dios tiene que llevar juicios y sacudimientos para que se arrepiente la gente. Y muchos se han arrepentido y han alcanzado la misericordia del Señor. Hermanos, más vale prevenir que lamentar. No esperemos a que venga un terremoto, no esperemos a que venga un caos en nuestro país o en nuestro mundo. Este es tiempo de servir al Señor y estar contentos con el carácter de nuestro Dios. Dice aquí que Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Por qué se arrepintió Dios de hacer un juicio sobre la ciudad de Nínive? Porque dice que se convirtieron de su mal camino. A tiempo recibieron el mensaje de Dios y vinieron al arrepentimiento. Entonces Dios dijo que se detenga el juicio que venía sobre Nínive. Mis hermanos, la misericordia de Dios, si recibes el mensaje, que es la palabra, que es Cristo mismo, cae la gracia y el amor de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando tú y yo entendemos la bondad de Dios y nos arrepentimos de nuestro mal camino, sinceramente nos metemos bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios. Y desde ese lugar, desde la protección divina, bajo la voluntad de Dios, con la unción y la gracia de Dios, podremos predicar y ayudar a mucha gente a que se salve de los juicios que vienen. Juicios que vienen sobre ciudades enteras o juicios que vienen sobre familias o individuos en lo particular. Tú y yo podemos evitar los juicios que puedan venir sobre la gente si les hablamos de Cristo, pero parados nosotros en la gracia del Señor. Y entendiendo esto, mis hermanos,
Dios a nosotros está dando la oportunidad de arrepentirnos, de no estar más lejos del Señor, sino en la voluntad, en los proyectos, sirviendo a Dios, para que bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo podamos ser dadores. No venimos a pedir, venimos a dar. Y fíjense, hermanos, en estos tiempos que estamos yendo a Palani, Dios nos está bendiciendo para poder bendecir. Dios nos está ayudando. Dios ya proveyó el coordinador que estará constantemente ahí. Dios ya proveyó el transporte. Dios ya proveyó en la comisaría ejidal que nos presten la comisaría para guardar las cosas. Dios está proveyendo para bendecir a esa gente. Pero ¿por qué se está dando, hermanos? Porque estamos bajo la gracia. Porque queremos ser una iglesia que está bajo la gracia, y bajo la gracia hay bendición. Todo lo que dice Joel de bendición, de prosperidad, todo eso es para ti y para mí. Pero ¿cómo se obtiene? Bajo la gracia y la unción de Dios, y desde ahí bendiciendo a todos los que nos rodean. Voy a pedirte que cierres tus ojos un momentito. Y si tú y yo, aquí me incluyo yo, hemos pecado, hemos no cumplido la gran comisión, no tenemos carga por las almas que nos rodean, por nuestros vecinos que se están perdiendo sin Dios, sin fe y sin esperanza, este es día de arrepentirnos. Este es día de decirle: Señor, no merezco, pero por Cristo y con el poder de tu Espíritu yo podré hacer la obra que tú me encomiendes. Y me arrepiento. Habla ahí en lo particular con Dios y dile: Señor, usa mi vida, Señor, usa mi vida, lléname de tu Espíritu, lléname de tu gracia, y que yo pueda hacer la obra que tú quieres, Señor, que realice, en el nombre de Jesús. Ahí meditando en lo que dice este canto, con los ojos cerrados, un momentito más, por favor. Merecedor soy de tu gracia y tu favor, de tu perdón. Indigno soy. Sálvanos, Señor, perdónanos. Perdona a Acapulco, Señor. Perdona esta ciudad. Perdona a Guerrero, este estado, Señor, que ha caído en idolatría en muchas áreas. Perdona, Señor, sus errores. Sí, Señor, sí, Señor, tú nos has amado. Has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de su amor. Amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar.